del pecho. Deje que sus brazos cuelguen hacia abajo o agárrese de la correa del pecho del arnés. No se agarre de la base del arnés como hace este náufrago, pues en este caso existe el riesgo de deslizarse por debajo y caer. Una vez que haya subido al helicóptero y para evitar una situación de peligro innecesaria, no se desprenda usted del arnés. Deje que lo haga el miembro de la tripulación de rescate. Si es necesario rescatar directamente del agua a un náufrago, la tripulación de rescate utilizará un doble arnés. Este miembro de la tripulación de rescate se está preparando para ser bajado al agua. Cuelga del mismo cable donde está fijado el arnés que ajustará al cuerpo del náufrago. La experiencia ha demostrado que este tipo de doble arnés es el método más seguro y rápido, siendo por lo tanto el utilizado normalmente. A pesar del hecho de que parece fácil y directo la utilización de este equipo de rescate tal y como lo muestra esta película, y a pesar de que ha sido mejorado mucho en los últimos años, facilitando su utilización, Dios no debe ser olvidado. Servir en la mar es un buen trabajo, pero duro. Así que esté preparado. Estudie todo el material sobre temas de seguridad que exista en su barco. Pero ante todo, seguridad en la mar. Tratándose de buques de pasaje, existe una tendencia a construir estas naves cada vez mayores, incrementando así el número de personas a bordo. Para reducir los riesgos de pérdidas de vidas como resultado de una situación de emergencia o desastre marítimo, es de vital importancia que cada miembro de la tripulación tenga un conocimiento detallado de los equipos de rescate del barco. Aspiramos a que esta película contribuya a un conocimiento más profundo de una de las piezas del equipo de rescate más utilizada hoy en día, la balsa salvavidas arriable. Veremos las instrucciones operativas de esta balsa paso a paso. En prácticas, por supuesto, una tripulación razonablemente entrenada realizará simultáneamente muchas de las operaciones individuales relacionadas con la utilización de la balsa, ahorrando tiempo siempre valioso en una situación de evacuación. Aquí vemos a la tripulación vistiendo sus chalecos salvavidas camino de la balsa salvavidas, donde realizarán inmediatamente los preparativos para arriar al agua la primera balsa. Se retira una sección de la barandilla, abriéndola como en este caso, despejando el acceso a la balsa para cuando esté lista más adelante en el proceso, colgada en la posición de abordaje. Se suelta la cinta que cierra el contenedor de la balsa y se saca el enganche que normalmente está fijado a la unidad de disparo hidrostática de la balsa salvavidas. Como se puede ver, la balsa está equipada con un juego completo de instrucciones que también pueden ser encontradas en la colección de instrucciones obligatorias con que cuenta el barco. El contenedor está provisto de un cabo de retención para evitar que la balsa caiga en la zona de evacuación en el momento de ser soltada. Como podemos ver, el procedimiento a seguir es alar este cabo de retención fuera del contenedor y atarlo a la derecha de la abertura en la barandilla. Los cabos de gobierno que mantienen a la balsa inflada pegada al costado del barco son sacados fuera del contenedor.
Ambos serán encontrados al final derecho e izquierdo del contenedor. Se quita la tapa que oculta el enganche, se saca y se le encaja el gancho de disparo de la eslinga. Dado que hay muchos tipos de ganchos de disparo, le sugerimos remitirse a las instrucciones del barco que hacen referencia al tipo de gancho utilizado en el pescante. Se recomienda sacar del contenedor parte de la boza antes de situar la balsa sobre la borda, pero no más de 10 o 15 metros, pues puede correrse el peligro de inflar la balsa sobre cubierta. Ahora estamos listos para levantar con el pescante el contenedor que está en la cubierta y situarlo fuera de la borda. Nótese que 2 tripulantes aguantan los cabos de gobierno para controlar totalmente la balsa durante el resto del proceso. Para evitar más tarde pérdidas de tiempo ajustando el brazo, hay flechas en el pescante y en su base que al coincidir indican el ángulo óptimo a que debe girar para que la balsa quede justo al costado del barco. Ahora podemos sacar el resto de la boza y la balsa se infla con un fuerte tirón de la misma. Un último tirón, posiblemente después que la balsa haya salido del contenedor, garantizará un óptimo suministro de CO2. Mientras se infla, los miembros de la tripulación tensan los cabos de gobierno, pues de no hacerlo, la balsa colgará torcida debido al peso extra en el lado donde se encuentran las botellas de CO2 y los paquetes de emergencia. Hay 2 cabos guías de proa situados encima del paquete de emergencia. Están destinados a mantener la balsa pegada al costado del barco durante la evacuación, quedando amarrada a las cornamusas de la cubierta. La balsa ha quedado lista para recibir a los pasajeros, que por supuesto se han colocado ya los chalecos salvavidas. Un miembro de la tripulación se introduce primero en la balsa para ir recibiendo y ayudando a los pasajeros durante la embarcación. Los primeros pasajeros son situados en el lado opuesto de la entrada a la balsa y el resto distribuidos de forma pareja dentro de la misma. Estar sentado sobre unas pocas capas de goma a esta altura sobre el mar es una experiencia algo extraña. Pero en realidad la balsa puede soportar varias veces más el peso para la que ha sido diseñada, aunque la mirada en la cara de nuestro pasajero más joven parezca indicar lo contrario. Cuando la balsa está llena, los cabos de gobierno y los cabos guías de proa se sueltan y el pescante gira en ángulo recto al costado del barco para situar la balsa lo más lejos posible del buque. La balsa está ahora lista para ser arriada al agua. El operador del pescante suelta el freno y la balsa es bajada a una velocidad constante automáticamente controlada. El operador no tendrá que ser el último hombre en abandonar el barco, pues el freno puede ser operado desde la balsa. Cuando la balsa se encuentra en el agua y el cable de la eslinga no está ya tirante, la balsa se libera de él alando el cabo que abre el gancho de disparo. La boza, que es la única conexión que queda entre la balsa y el barco, se corta con el cuchillo que se encuentra en la cámara superior de la balsa, cerca de la entrada y marcada con una flecha. Mientras la tripulación sube el gancho preparándose para bajar la próxima balsa, es importante remar hasta situar la balsa fuera de la zona de evacuación. El bote de rescate o un bote salvavidas se utiliza para agrupar todas las balsas que ya se encuentran en el mar.
Para aumentar la estabilidad de la balsa y evitar que sea arrastrada lejos de la zona del accidente, el ancla flotante debe lanzarse tan pronto como la balsa esté lo suficientemente alejada del barco. Ahora puede cerrarse la entrada a la balsa. Instrucciones ilustradas dentro de la balsa explican el procedimiento correcto. A estas alturas lo peor debe haber pasado, pues normalmente las operaciones de rescate estarán ya en camino. Pero es bueno estar preparado para lo que pudiera ser una larga estancia en la balsa. En otras palabras, ahora es el momento para seguir las instrucciones del manual que se encuentran dentro de la balsa. Como el procedimiento de operación para la balsa salvavidas arriable con pescante se diferencia radicalmente del utilizado para balsas salvavidas del tipo lanzadas sobre borda, como por ejemplo los varios cabos guías y el método de levantar y arriar la balsa, repetiremos ahora los pasos más importantes en la operación de la balsa salvavidas. Miembros de la tripulación vistiendo los chalecos salvavidas operan la estación de la balsa salvavidas. Instrucciones de operación como estas están fijadas en puntos estratégicos a través de todo el barco y están disponibles en los manuales generales de instrucción del barco. Una sección de la barandilla es quitada o abierta. La balsa salvavidas está equipada con una unidad de disparo hidrostática. Si el barco se hundiese tan rápidamente que no diese tiempo a soltar las balsas en la forma normal, la unidad de disparo hidrostática liberará automáticamente la balsa del barco unos cuantos metros bajo el nivel del agua. Los gráficos de instrucción para la unidad que se encuentran a bordo del barco contienen las instrucciones de instalación además de explicar su funcionamiento. El cierre que asegura el contenedor es extraído. Las instrucciones en el contenedor muestran los pasos individuales en el procedimiento de arriado. En la práctica muchos de estos pasos serán realizados de forma simultánea, pues la situación casi siempre exigirá un trabajo coordinado de equipo por parte de la tripulación. Se saca el cabo de retén que evita que el contenedor caiga al agua. Y se amarra a la derecha de la abertura de la barandilla. Se ala fuera del contenedor la guía a mano derecha. Y también la guía a mano izquierda. Se quita la tapa que guarda el enganche de la balsa y se saca fuera del contenedor. Entonces se le introduce el gancho de disparo en la eslinga. Se saca del contenedor de 10 a 15 metros de la boza de la balsa. El contenedor con la balsa es izado y girado sobre la borda. Cuando el contenedor está colgando en el ángulo correcto al costado del barco y a la altura correcta en relación con la cubierta para permitir la entrada de personas, se saca el resto de la boza dándole un fuerte tirón para que la balsa se infle. Un último tirón a la boza cuando ya la balsa está fuera del contenedor garantiza un óptimo inflado. Los cabos guías de proa de la balsa que están situados encima del paquete de emergencia son amarrados a las cornamusas de cubierta. Observe que solo las balsas aprobadas por el DOT inglés son las únicas equipadas con estos cabos guías de proa, que también sirven de cabos de gobierno. Por lo tanto, los cabos guías de proa de estas balsas se sacarán del contenedor y se amarrarán donde los cabos de gobierno deben encontrarse normalmente. La tripulación tensa los cabos de gobierno mientras se va inflando la balsa. Cuando la balsa está colgando nivelada, se aseguran los cabos de gobierno, casi siempre en la barandilla como aquí. Un miembro de la tripulación es el primero en abordar la balsa. Su primera tarea es ayudar a los pasajeros a abordar la balsa con seguridad y distribuirlos parejamente en su interior. Los cabos de gobierno y los cabos guías de proa son desatados y el brazo del pescante girado hacia afuera en ángulo recto con el costado del barco. Se suelta el freno de la eslinga y la balsa se desliza hacia el agua a una velocidad constante. La balsa se libera del pescante con un tirón del cabo que libera el gancho de disparo. Finalmente se corta la boza, el último eslabón que la une al barco.
Ahora hay que mover la balsa fuera de la zona de evacuación, utilizando los remos que se suministran con la balsa, y en caso de necesidad con la ayuda de un bote salvavidas o un bote de rescate. Se lanza al mar el ancla flotante. Se cierra la entrada a la balsa. Y se sitúa un vigía. Para hacer la estancia en la balsa lo más confortable posible mientras se espera la llegada de ayuda, se deben repasar las instrucciones para la utilización de la balsa. Se encuentran en el manual de instrucciones colgado en una posición prominente dentro de la balsa. Las instrucciones consisten en su mayoría de dibujos fáciles de entender, por ejemplo, como los que se muestran aquí, donde se muestra el procedimiento para cerrar la entrada de la balsa. Los símbolos que se utilizan en estas instrucciones son los mismos que señalan dentro de la balsa los lugares o funciones a las que hacen referencias. Por ejemplo, aquí están las instrucciones para inflar manualmente la balsa utilizando fuelles, en el caso de que esto fuese necesario. Las instrucciones para encender o apagar las luces de la balsa. Para recolectar agua de lluvia. El manual de instrucciones también contiene información concerniente a todo tipo de procedimientos de emergencias. Por ejemplo, aquí una sección de reparaciones de emergencia y cómo volver a voltear la balsa en el caso de que zozobre. Hay también una sección sobre procedimientos de rescate por helicóptero, uno de los métodos más ampliamente utilizado hoy en día para el rescate de supervivientes de un naufragio. Entre los contenidos del paquete de emergencia de la balsa citamos agua potable, varias señales tales como bengalas de mano, cohetes con paracaídas, señales de humo, antorchas de señales y espejo para señales. Otros contenidos importantes son las raciones de emergencia, un ancla flotante de repuesto, un botiquín de medicinas y pastillas antimareos. Durante muchos años, balsas salvavidas inflables como esta han salvado un gran número de vidas en la mar. Pero recuerde, sin un conocimiento profundo de este tipo de embarcación de rescate, su vida puede correr aún más riesgos en el día en que sus posibilidades de salvación dependen solamente de la balsa salvavidas Arriable Viking.